Me llamo Elvira Montes. A mis 71 años he aprendido que el silencio puede cortar más profundo que las palabras. Vivo en el barrio de Jardines del Bosque en Guadalajara, en una casa modesta de paredes blancas, con un piso que cruje y una lámpara en el porche que aún enciendo cada noche por pura costumbre. Durante años esa luz tuvo un solo significado: esperar a mi hijo Adrián. Esa tarde la ciudad se preparaba para el invierno. Todavía no caía nieve, pero el aire traía ese frío metálico que avisa una tormenta. Mi cajuela estaba llena de regalos envueltos en papel dorado, frascos de mermelada de arándano y un gorro tejido que mi nieto Tomás siempre encontraba ridículo. Estacioné en la banqueta frente a la casa de Adrián, la misma que ayudé a comprar hace 8 años cuando su negocio de remodelaciones estuvo a punto de quebrar. La luz del porche estaba encendida. A través de la ventana vi el movimiento tenue de alguien poniendo la mesa. Por un instante recordé el olor del primer departamento de Adrián, café barato y aserrín, y lo orgulloso que sonaba cuando lo llamó nuestro hogar. Yo le creí entonces. Mi celular vibró en el portavasos. Un zumbido corto seco. Lo tomé sin pensar. No te acerques en Navidad, inútil fracasada. Las palabras brillaban en azul en la penumbra, tan pequeñas y limpias que casi parecían inofensivas. Las miré esperando otra línea, una explicación, tal vez un error. Nada llegó. La luz del porche parpadeó una vez y se estabilizó como un ojo amarillo que me observaba. Por 30 segundos no respiré. Mis manos se enfriaron, un frío que calaba hasta los huesos. Pensé en las horas que pasé envolviendo esos regalos, en las recetas copiadas con la letra de mi difunto esposo, en la voz de Adrián la semana pasada, apurada, distraída, pero aún lo bastante cálida para hacerme creer que había un lugar para mí en su mesa. Debí haber llamado. Debí haber exigido saber por qué. Pero he pasado una vida arreglando los desastres de otros, suavizando los bordes para que nadie más los sintiera. Ese impulso casi volvió la urgencia de explicarme, de darle sentido a la crueldad de alguien más. En cambio, dejé el celular, puse ambas manos en el volante y giré la llave. El motor ronroneó, los faros iluminaron la casa que ayudé a construir, amueblar y salvar. La nieve comenzó a caer copos finos, girando en los haces de luz como confeti, para una celebración a la que no estaba invitada. Puse reversa. Las llantas crujieron suavemente sobre la grava. La luz del porche se hizo más pequeña en el retrovisor, hasta desvanecerse en la oscuridad. Conduje sin música, sin lágrimas, solo con el ritmo suave de los limpiaparabrisas, barriendo la nieve que insistía en volver. Cuando llegué a la carretera estatal, la última luz del día se había perdido en la noche. No sabía a dónde iba, solo que por primera vez no regresaría. La carretera al sur de Guadalajara estaba casi desierta, una cinta gris devorada por la niebla. Conduje con la calefacción baja, el olor a pino y nieve derretida pegado a las rejillas. Cada pocos kilómetros, los faros atrapaban un reflejo, un letrero, una rama húmeda, mis propios ojos en el retrovisor. Cuando llegué a Morelia, mis manos dejaron de temblar, pero el silencio dentro del coche pesaba más que antes. Me detuve en el primer motel con un letrero de habitaciones disponibles encendido. Posada. El sauce, letras rotas, neón azul, zumbando como insecto. El recepcionista no hizo preguntas. Me dio una llave pegada a un pedazo de madera con forma de Michoacán. Habitación 12. No fumadores. Caminé por un pasillo estrecho que olía a cloro y alfombra húmeda. La habitación era pequeña pero limpia, una cama matrimonial, una lámpara que parpadeaba, un calentador que traqueteó antes de funcionar. Lo puse en medio. Me senté en la orilla de la cama y miré el único cuadro en la pared, una acuarela del volcán Paricutín, cubierto de nieve. Por un segundo extraño quise reír. Incluso aquí no podía escapar de los recordatorios de casa. Abrí mi maleta. Dentro había 3 cajas envueltas y una lista doblada con la letra de Adrián Cosas para la casa urgente.
Mitad herramientas, mitad cosas, que nunca se molestó en comprar toallas, una cafetera, botas de invierno. Había tachado cada línea. Puse la lista en la mesita de noche y abrí mi libreta, la que usaba para llevar las cuentas. Páginas de números me miraron su colegiatura en la universidad, el enganche de su primera camioneta, el préstamo que confirmé cuando su negocio era solo un dibujo en una servilleta. Había columnas marcadas como temporal, que se volvieron permanentes. Cada una contaba la misma historia, él pedía, yo pagaba. El calentador suspiró llenando la habitación con un calor seco. Presioné mi pulgar contra el margen de la libreta hasta dejar una marca blanca en mi piel. Mi difunto esposo Esteban tenía un dicho: nunca confundas generosidad con obligación, Elvira. Una nutre el corazón, la otra lo seca. Lo dijo un año antes de morir, cuando Adrián quiso pedir prestado otra vez. No lo escuché entonces. Esteban era el de los límites. Yo era el puente entre padre e hijo, suavizando lo que debía quedarse áspero. La ventana estaba empañada, el mundo afuera, un borrón de luces de carretera y asfalto mojado. Pensé en el mensaje de Adrián. Otra vez la palabra fracasada, tan limpia en la pantalla como algo ensayado. Tal vez él lo creía. Tal vez yo también. Abrí mi celular por reflejo. Mensajes antiguos, parpadearon recordatorios, recibos, los restos digitales de una relación hecha de cuentas. Busqué uno que no tuviera que ver con un pago, un favor, una petición. No había ninguno. Era extraño darme cuenta de que mi utilidad había sido mi atadura. Sin ella solo quedaba silencio. Cerré el celular, puse la libreta bajo la lámpara y corrí las cortinas. El calentador volvió a encenderse, constante como una respiración. Me recosté en la cama con los zapatos puestos y vi la nieve acumularse contra la ventana. Por primera vez en años nadie necesitaba que arreglara nada. La quietud se sentía extraña, casi temeraria. Pero conforme la noche se hacía más profunda y el murmullo de la carretera se suavizaba, algo en mí comenzó a sentarse, una calma pequeña, precisa, como equilibrar una columna de números que por fin sale exacta. Por la mañana la nieve se había convertido en lluvia fina, constante, implacable. Las cortinas del motel brillaban en un gris opaco y el zumbido del calentador se desvanecía como un latido cansado. Hice café con el paquetito junto al lavabo, de esos que prometen sabor fresco pero saben a cartón. Aún así estaba caliente, y eso bastaba. El reloj marcaba las 7:32 de la mañana. Puse mi laptop en el escritorio, limpié un círculo de polvo y encendí la pantalla. La luz fría llenó la habitación. No planeaba abrir nada, pero los hábitos mueren más lento que las personas. Empecé con un pensamiento simple: asegurarme de que las cuentas estuvieran al corriente antes de las fiestas. Luego recordé, ya no había fiestas. Al menos no para mí. Fui abriendo pestañas una por una. La cuenta de luz seguía en autopago desde mi cuenta bancaria. También el internet, el plan de celular y el seguro del coche. 4 cargos automáticos que llevaban años funcionando en silencio. Yo misma los había vinculado cuando el negocio de Adrián empezó a tambalearse, diciéndole que era solo temporal. Hasta que te pongas de pie, le dije. No me di cuenta de que yo me había convertido en el suelo que lo sostenía. Cada estado de cuenta tenía la misma fecha, el 15 de cada mes. Cada monto variaba apenas unos pesos. Había una pulcritud en eso que alguna vez me habría consolado. Ahora parecía evidencia mis propias huellas en una vida que no era mía. Acerqué mi libreta de contadora y abrí una página en blanco. Mi pluma se movió antes de que lo pensara. Luz y gas, $3.500. Internet, 1.000 latas 200. Seguro del coche, 4.000. Plan de celular, 1.800. Debajo escribí una nota. Fecha de inicio, febrero de 2017. Duración, 6 años, 10 meses. Sumé las cifras columna por columna, año por año. El total que me miró era algo más de 350.000. Parpadeé como si el número pudiera encogerse, si desviaba la vista. Esteban habría negado con la cabeza. Solía decir que cada peso cuenta una historia sobre lo que crees.
Yo creía que si seguía pagando podría mantener unidas a mi familia, pero la matemática decía otra cosa. Seguí navegando confirmaciones de pago, antiguas renovaciones automáticas, recibos por correo. Mi nombre estaba junto a cada cargo, mientras el de Adrián aparecía solo como usuario. Había estado financiando la comodidad de alguien más tanto tiempo que olvidé la forma de la mía. Cuando llegué al final de la lista, vi un cargo que no reconocí. Seguro de crédito hogar, $800. Abrí los detalles. Lo habían añadido hace 2 años bajo mi nombre, no el suyo. Fue la primera vez que me temblaron las manos, no de enojo, sino por la precisión del acto. Alguien había entrado a mi cuenta, marcado una casilla y guardado sin preguntar. Cerré la laptop a medias escuchando el clic suave de la bisagra. La habitación se sentía de pronto demasiado silenciosa. La lluvia contra la ventana se suavizó volviéndose bruma. Pensé en la palabra que Adrián usó en su mensaje, fracasada, y lo ordenada que sonaba como algo que se podía equilibrar en un libro mayor. Pero fracasada no era la palabra correcta. Ni siquiera era la matemática correcta. Lo que había hecho todos estos años no era perder. Era invertir sin retorno, dar intereses sin capital. Volví a abrir la laptop, respirando lento, constante. Uno por uno tomé capturas de pantalla de las cuentas, etiquetando cada archivo por fecha. Luego creé una carpeta nueva en el escritorio y la nombré simplemente personal. Por primera vez en años me di cuenta de cuántas partes de mi vida le pertenecían a otros y cuán fácil podría ser si así lo decidía recuperarlas. A media mañana el cielo sobre Morelia se despejó en un azul frágil y quebradizo. La luz del sol golpeó el estacionamiento húmedo del motel, haciéndolo brillar como metal nuevo. Me senté en el escritorio con mi café enfriándose a un lado, la carpeta etiquetada personal, abierta en la pantalla de mi laptop. Por años traté esos pagos automáticos como un acto de bondad, como el pulso constante que mantenía todo en orden. Ahora la lista de cuentas parecía un juego de candados que olvidé cerrar. Tomé mi celular y marqué primero a la compañía de luz. La línea sonó luego una voz de mujer rápida y cortés. «Gracias por esperar. Soy Natalia. ¿En qué puedo ayudarle hoy?» Respiré hondo, deliberada. «Necesito quitar mi información de una cuenta», dije. «A partir de hoy». Me pidió el número de cuenta, la dirección del servicio y los últimos 4 dígitos de mi identificación. Mi voz no titubeó ni una vez. Hubo una pausa mientras tecleaba el suave golpeteo de su teclado de fondo. «¿Desea programar el cambio o hacerlo de inmediato?» «De inmediato», dije. «Entendido», respondió. «Puede tomar unas horas para que el cambio se refleje. Recibirá un correo de confirmación pronto». «Gracias», dije, aunque no estaba segura de a quién agradecía, a ella o a mí misma. La siguiente llamada fue al proveedor de Internet, luego a la aseguradora del coche, después al plan de celular. Cada vez el guión era el mismo: verificación de cuenta, una pregunta sobre el tiempo. Un recordatorio amable de cómo esto afectaría al otro usuario. Cada vez mi respuesta fue idéntica. De inmediato. Para la tercera llamada dejé de temblar. El ritmo se volvió casi mecánico: verificar, confirmar, terminar. Como conciliar un balance pendiente desde hacía mucho. Cada clic del tono de desconexión dejaba un silencio que no dolía. En la última llamada el representante, un joven con una voz que intentaba demasiado sonar alegre, preguntó: «¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle hoy, señora?» No, dije suavemente. «Ya hice suficiente». Cuando terminé dejé el celular en la mesa. El aire en la habitación se sentía más ligero, como si las paredes se hubieran alejado 1 centímetro. El calentador volvió a rugir, constante, confiable mío. Revisé mi correo. 4 mensajes llegaron en rápida sucesión: notificaciones de confirmación, firmas digitales, avisos de cierre. Todos terminaban igual. «Agradecemos su preferencia, Elvira». Mi nombre. Solo el mío. Me recosté en la silla exhalando por la nariz.
Afuera un camión de reparto pasó dejando una fina estela de bruma. El mundo no había cambiado, no visiblemente. Pero en algún lugar al norte en Guadalajara, un sistema de calefacción estaba a punto de notar mi ausencia. No era venganza, era corrección. Números alineándose después de demasiados años fuera de lugar. Cerré la laptop, desenchufé el cargador y me quedé quieta por un largo rato. Mis palmas estaban calientes contra el escritorio. Mi corazón se había ralentizado a algo parejo familiar. Así se sentía dejar de pagar por la paz de alguien más y empezar a ganar la propia. La mañana siguiente comenzó con un sonido tan común que casi lo ignoré, un zumbido suave de mi celular en la mesita de noche. Lo tomé esperando una alerta de noticias o un correo de descuentos de la tienda. En cambio, el asunto decía: pago fallido Cooperativa de Energía de Guadalajara. Lo abrí despacio. No pudimos procesar el pago automático para la cuenta Nirun 9 Foxtochotis 24, que termina en 4463. Por favor, actualice su información de facturación para evitar la interrupción del servicio. Mi nombre ya no estaba en el encabezado, solo el de Adrián. El mensaje era educado, incluso alegre, en tono, pero bajo las palabras estándar había algo más afilado, un sistema ajustándose a una ausencia. Otra notificación llegó antes de que cerrara la primera: servicio de Internet suspendido. Luego, una tercera: pago de seguro de auto rechazado. Cada alerta llegaba como un golpe suave, deliberado, rítmico, como el goteo del agua después de una tormenta. Dejé el celular y miré el café en mi taza, la superficie temblando ligeramente con cada vibración. Durante años yo había sido ese ritmo silencioso, la corrección automática que nadie notaba. El mundo asumía que los pagos seguirían, que el calor, la luz y el orden continuarían sin pausa. Ahora, por primera vez, no lo harían. Afuera el estacionamiento brillaba con la lluvia de anoche. Un gato callejero se deslizaba entre los autos, flaco y decidido, su pelaje moteado de lodo. Lo vi desaparecer bajo un camión y me pregunté, no con crueldad, sino con una extraña curiosidad, ¿cuánto tiempo tardaría una casa en perder su calor una vez que los pagos se detuvieran? La casa de Adrián estaba bien aislada. Yo había pagado extra por eso cuando la construyó. Las paredes eran gruesas, el calentador eficiente. No se enfriaría de inmediato. Primero la temperatura bajaría unos grados, luego el aire se espesaría con el frío ese que se cuela bajo las puertas y se mete en los huesos. El silencio de un hogar sin calefacción no es ruidoso. Es hueco. No sonreí. No había nada de qué sonreír. El celular vibró de nuevo, un mensaje de mi banco confirmando la desvinculación de todos los servicios conjuntos. Terminaba con una frase que había visto 100 veces, pero que nunca había sentido hasta ahora: transacción completada. Vacié el resto del café en el fregadero. Estaba amargo y tibio. Para media tarde el motel se sentía más pequeño, como si el aire se hubiera espesado con todo lo que no había dicho. Doblé los recibos y los guardé en un sobre sencillo, etiquetado cuentas cerradas. Había algo ceremonial en eso. No triunfo, no rencor, solo precisión. Me senté en la cama y puse el celular boca abajo. No quería ver las notificaciones acumulándose. En algún lugar de Guadalajara un termostato parpadearía en rojo. La luz de un módem se apagaría. El mundo no se estaba acabando, se estaba recalibrando. Abrí las cortinas y dejé entrar la débil luz del invierno. El aire olía ligeramente a polvo y café molido, el aroma de algo común que seguía como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. El día pasó sin prisa. Las paredes del motel zumbaban suavemente con tuberías y cañerías viejas, el ruido de fondo de vidas que pasaban junto a la mía. Pasé la tarde caminando por la orilla de un centro comercial, comprando un mapa de papel que no necesitaba solo para sentir el consuelo de algo que no podía enviarme alertas. La mujer en el mostrador sonrió cuando pagué en efectivo. Se sintió bien darle dinero a alguien
y saber exactamente para qué era. Por la noche el aire se volvió más frío. Calenté una sopa de microondas del dispensador del vestíbulo, de esas selladas con aluminio, y promesas vacías. Afuera la lluvia regresó susurrando contra la ventana en finas rayas. Encendí el televisor en volumen bajo un pronóstico del tiempo. Un anuncio de viajes algo olvidable. Me estiré en la cama. Mi celular estaba en la mesita, oscuro y silencioso. A las 9:47 p.m. se iluminó. El brillo de la pantalla alcanzó el techo antes de que lo tocara. Un mensaje nuevo. De Adrián. Por favor, arréglalo. Sin saludo, sin puntuación. Más allá de esa súplica solitaria. Las mismas palabras que una vez llevaron sus fotos de bebé. Su primer «Te quiero, mamá». Ahora traían una orden disfrazada de desesperación. Miré las palabras hasta que se emborronaron. Luego volvieron allí a enfocarse. Casi podía verlo paseando por la cocina con el abrigo a medio cerrar, la frustración creciendo. Estaría intentando iniciar sesión, revisando cuentas, reiniciando contraseñas, insistiendo que los sistemas estaban equivocados. No él. Ese siempre fue su ritmo negación. Primero culpa, después tal vez una disculpa si el silencio se alargaba demasiado. Puse el celular boca abajo. La lluvia se intensificó afuera, más pesada, como si quisiera llenar cada espacio que dejaba el silencio. El calentador se encendió llenando la habitación con su zumbido constante. Me recosté contra el cabecero dejando que el calor llegara a mis manos. Era extraño darme cuenta de lo fácil que la paz podía coexistir con la culpa. El mundo no se partía cuando dejaba de arreglar cosas. Volví a tomar el celular. Mi pulgar flotó sobre el teclado. ¿Una palabra vino naturalmente? No. Se veía limpia definitiva. Pero algo en mí dudó. Enviarla seguiría alimentando el patrón, mi respuesta incluso en rechazo mantendría la línea viva. Le diría que estaba escuchando. Borré la palabra. La pantalla volvió a quedar en blanco. La burbuja azul desapareció. Por un largo momento solo sostuve el celular en mi regazo, su cristal enfriándose contra mi piel. El letrero de neón del motel parpadeó a través de las cortinas de azul a rosa y de nuevo, a oscuro. Pensé en Esteban. Cómo solía decir que algunas lecciones llegan como tormentas, pasan, pero dejan un cielo diferente detrás. Puse el celular de nuevo en la mesa y apagué la lámpara. La habitación se sumió en la quietud. A través de la pared delgada escuché el murmullo amortiguado del televisor de alguien más. Un jingle comercial. Risas, los ruidos comunes de un mundo que seguía funcionando. Me consoló el recordatorio de que la vida continuaba en otro lado sin mi ayuda. Cerré los ojos. El ritmo del calentador se alineó con el lento subir y bajar de mi respiración. En esa oscuridad sentí algo que no había sentido en años, no enojo, no triunfo, sino una quietud que llegaba hasta el centro de mí. Era el sonido de la liberación. Lo susurré una vez, no para él, sino para mí. Listo. La palabra se desvaneció en el aire pequeña y sólida. El celular permaneció oscuro. La lluvia seguía cayendo constante como la verdad, y dejé que el silencio terminara la frase que ya no necesitaba escribir. La mañana después de la lluvia amaneció clara y frágil. Una fina capa de escarcha cubría los autos en el estacionamiento, atrapando la luz del sol en pequeños destellos, mientras llevaba mi café del vestíbulo. El mundo se sentía limpio, frío, pero despierto. Planeaba pasar el día en silencio otra vez leyendo el periódico local y fingiendo que aún tenía un rumbo. Pero el sonido de alguien forcejeando afuera de mi puerta me sacó de ese pensamiento. Al abrir, una mujer mayor estaba allí con una tira de plástico aislante en las manos y un rollo de cinta bajo el brazo. «Perdón, querida», dijo con un leve acento español, sonriendo como para suavizar la intrusión. La ventana de la habitación 11 no cierra bien. No sabrás cómo sellar una de estas cosas, ¿verdad? Le dije que tal vez sí. Su nombre era Clara Ortiz, una costurera jubilada que llevaba casi un mes viviendo en el motel, mientras terminaban de reparar su departamento en Querétaro. Sus manos eran rápidas, pero
artríticas. Se movía como alguien que había aprendido a esconder el dolor tras la eficiencia. Juntas nos agachamos junto a la ventana que traqueteaba. La sábana de plástico se negaba a quedarse en su lugar, despegándose del marco cada vez que lo presionaba. Medí la tira con mi pulgar, la corté limpiamente y apliqué la cinta en líneas lentas y uniformes hasta que el aire dejó de colarse. El zumbido del calentador se suavizó de inmediato. Clara suspiró aliviada. «Seguro ya has hecho esto antes», dijo. «Otro tipo de números», respondí medio sonriendo. Pero arreglar cosas solía ser mi especialidad. Sirvió té de un termo pequeño, floral y ligeramente dulce. Nos sentamos en la orilla de su cama, dos mujeres compartiendo el tipo de silencio que no necesita reparación. «Mis hijos solían llamar todos los domingos», dijo Clara después de un rato. Luego fue una vez al mes. Ahora mandan fotos a través de sus esposas, cumpleaños, nietos, puras sonrisas. Guardo las fotos, pero nunca sé qué hacer con mis manos después. Asentí. El mío manda mensajes, dije. Duele más que el silencio de antes. Cruzó el pequeño espacio y me dio una palmada en la muñeca. Los hijos olvidan lo que nosotros recordamos, murmuró. Creen que el amor espera para siempre. Tomamos en silencio unos minutos escuchando cómo el viento se aquietaba contra la ventana sellada. Cuando me levanté para irme, Clara insistió en darme un paquete de galletas de mantequilla de su maleta. «Pago», dijo con firmeza como si fuera una transacción real. Las tomé, le agradecí y volví al pasillo. El aire olía ligeramente a limpiador de limón y metal frío, el aroma familiar de los lugares en transición. Por primera vez en mucho tiempo no me sentí como un fantasma pasando por la historia de alguien más. De vuelta en mi habitación desenvolví una galleta y la comí despacio junto a la ventana, las migajas cayendo sobre la libreta que dejé abierta. Afuera la luz del sol destellaba en la escarcha y me di cuenta de que mis manos ya no temblaban. Era algo tan pequeño, una ventana sellada, una taza de té compartida. Pero me estabilizó más que cualquier disculpa. 2 días después de ayudar a Clara con su ventana, estaba doblando las toallas ásperas del motel en cuadrados perfectos cuando mi celular vibró. El sonido me sobresaltó. Me había acostumbrado al ritmo tranquilo de los días sin notificaciones. La pantalla mostró un número que conocía de memoria. «Tomás». Dudé antes de contestar, mi pulgar flotando sobre el icono verde. No debería estar llamando, no, si su padre tenía algo que decir al respecto. Aún así, no pude dejar que sonara. «Hola, pequeño», dije suavemente. Hubo una pausa, luego su voz llegó baja, cautelosa, como hablan los niños cuando saben que los adultos están escuchando cerca. «¿Abuela? No quería molestarte». «Nunca molestas», dije. «¿Estás bien?» Otra pausa. El calentador dejó de funcionar. «Papá está muy enojado. Dice que la casa está helada y la compañía no ayuda porque algo está mal con la cuenta». Cerré los ojos presionando 2 dedos contra el puente de mi nariz. «Entiendo», murmuré. La respiración de Tomás venía en ráfagas cortas, empañando el micrófono. Pateó la rejilla y dijo: «¿Groserías?», susurró. Luego me mandó a mi cuarto. Traigo 2 sudaderas, pero todavía tengo frío. Imaginé la casa, la sala que ayudé a amueblar, las ventanas altas, por las que pagué extra para aislar. Se suponía que era un hogar construido sobre segundas oportunidades. Pensé que dándole todo lo haría sentir seguro. No me di cuenta de que solo lo hice dependiente. «Tomás», dije con suavidad. «Escucha bien, ¿sí? Cuando veas a tu papá, dile que llame directo a la compañía de calefacción. Ellos le explicarán qué hacer». Dudó. «¿No les llamas tú, abuela? Siempre arreglas todo más rápido». «Solía hacerlo», dije bajito, pero esta vez le toca y cuelgue. El silencio llenó la línea, no exactamente confusión, sino algo más pesado. «Dijo que ya no hablas con nosotros», susurró Tomás. Mi garganta se apretó. «Eso no es cierto», dije. «Te quiero siempre. Pero a veces las personas necesitan espacio para entender las cosas. Hasta los grandes. Papá dice que estás enojada». «No estoy enojada», le dije. «Estoy descansando».
Rió un sonido pequeño y rápido como un pájaro escapando de una jaula. Descansar suena aburrido. Antes lo era, dije sonriendo a pesar de mí. Ahora creo que es bonito. Un grito amortiguado llegó de su lado de la línea, luego pasos apresurados. Tengo que irme, dijo. Papá viene. Está bien pequeño. Mantente abrigado y ponte calcetines para dormir. De lana si puedes. Sí. Te quiero, abuela. Te quiero más, susurré. Pero la línea ya se había cortado. Me quedé ahí un largo momento, el celular enfriándose en mi mano, el eco de su voz, quedándose como una corriente que no podía sellar. El calentador de mi habitación traqueteó al encenderse constante y cálido. En el escritorio estaba un sobre acolchado que había guardado de un pedido en línea. Lo tomé, alisé las arrugas y lo puse junto a un suéter gris que tejí el invierno pasado pero nunca envié. Agregué una nota en cursiva cuidada para Tomás. Guárdalo cerca, está hecho para tormentas. En la oficina de correos el empleado pesó el paquete y preguntó si quería seguro. Negué con la cabeza. Solo confirmación de entrega, dije. Cuando salí, un sol débil rompía entre las nubes esparciendo luz por el pavimento húmedo. Mis manos picaban con el frío del aire, pero mi pecho se sentía firme anclado. El amor, pensé, no desaparece cuando dejas de salvar a el alguien. Solo aprende nuevas reglas. La llamada llegó 2 mañanas después, mientras regresaba de la oficina de correos, con un vaso de café de papel y una pequeña sensación de calma. El número en mi celular me detuvo a medio paso. Ramírez Asociados, el antiguo despacho de mi esposo. No había sabido de ellos en casi una década. Señora Montes, dijo la voz al contestar, cortés, pero cautelosa. Soy Daniel Ramírez de la División de Gerencias. Estoy manejando algunas actualizaciones de los archivos de su esposo. Hay algo que tal vez quiera ver. Su tono tenía ese equilibrio practicado entre cortesía y advertencia. Le pedí que continuara. Parece que hay una cuenta antigua a su nombre, un archivo de ahorros conjunto ligado a la pensión de Esteban. Nunca se cerró oficialmente. Nuestros registros muestran varias transferencias en los últimos años. Significativas. Me metí bajo la sombra del toldo de una ferretería, El Mundo, reduciéndose a sus palabras. ¿Transferencias hechas por quién? Con autorización a su nombre, dijo con cuidado. Firmadas digitalmente. Pero la letra y el destino no coinciden con sus cuentas principales. Puedo enviarle la documentación si desea verificar. Le dije que me la enviara por correo y colgué antes de que mi voz me traicionara. De vuelta en la habitación del motel, el aire se sentía más pesado. El calentador zumbaba débilmente mientras abría mi laptop. En minutos, los archivos llegaron a mi bandeja PDFs etiquetados Retiros archivados 2019-2022. Hice clic en el primero. Los números eran claros, exactos, devastadores. Varios retiros de 4 cifras, todos hechos cerca de la misma época del año, justo antes de la temporada de impuestos, justo antes de que vencieran los préstamos de Adrián. Adjunta estaba una firma, la mía, o algo que pretendía serlo. La primera vez que la vi, pensé que tal vez había firmado algo y lo olvidé. Pero la inclinación estaba mal, el bucle de la E, torpe, la presión desigual. Había pasado 40 años equilibrando libros. Conocía mis propias líneas. Cada retiro había ido a una cuenta bajo construcciones Montes S.A. de CB, la empresa de Adrián. Me golpeó despacio como el deshielo tras el hielo. La traición no empezó la semana pasada. Había sido constante, silenciosa, procedimental. Había estado financiando no solo sus cuentas, sino la supervivencia de su negocio sin nunca saberlo acordado. La realization no fue fuego. Fue escarcha. Me recosté en la silla, el marco de metal crujiendo bajo mí, y miré la pantalla hasta que los números se emborronaron. Hubo un tiempo en que admiraba la ambición de Adrián, cómo podía reconstruir un porche, restaurar un piso, transformar madera cruda en algo completo. Pensé que su talento era crear. Ahora veía que se había convertido en extraer. En la última página la nota decía
aprobado mediante clave de acceso secundaria, proporcionada por el cotitular fallecido. Ese paréntesis me vació. Esteban me había hecho cofirmante por seguridad, nunca imaginando que esa seguridad podía voltearse al revés. Cerré la laptop lentamente, mis manos firmes ahora. La conmoción dio paso a algo más tranquilo, comprensión. Del tipo que no pregunta por qué, porque ya lo sabe. Me levanté, caminé a la mesita de noche y abrí el cajón. Dentro estaba la Biblia estándar del motel, una libreta y mi sobre etiquetado «Cuentas cerradas». Agregué una nueva etiqueta debajo, «Evidencia». Luego puse una impresión del correo dentro y cerré el cajón. Afuera el cielo se había oscurecido a un gris plomizo, las nubes apiladas como moretones. Me senté junto a la ventana con mi café intacto viendo cómo empezaba la lluvia, de nuevo constante y familiar. Me impactó entonces la traición rara vez. Llega como trueno. Se filtra por firmas, por confianza dada con demasiada facilidad, hasta que un día la suma de todo se sienta frente a ti, pidiendo ser equilibrada. Era la tarde cuando escuché el golpe, un ritmo suave, deliberado, que no pertenecía al servicio de limpieza. Abrí la puerta y ahí estaba Rosa Méndez, su abrigo gris húmedo por la llovizna, una bolsa de papel con víveres en los brazos, como una ofrenda. Elvira dijo sonriendo con esa mezcla de sorpresa y alivio que solo comparten las viejas compañeras de trabajo. No estaba segura de que realmente estuvieras aquí. Clara en recepción me dijo que llevabas un tiempo quedándote. Me hice a un lado para dejarla pasar. Debí imaginar que la red de chismes de Clara tenía cobertura regional. Dije, sonó más ligero de lo que sentía. Rosa rió suavemente poniendo la bolsa en la mesa. Traje pan de limón. Todavía la receta de mi mamá. Siempre decías que era demasiado dulce. No la había visto desde mi fiesta de jubilación hace 7 años. Había sido la mejor auditora de la firma, meticulosa, discreta, el tipo de mujer que notaba todo y hablaba solo cuando era necesario. Nos sentamos junto a la ventana, la lluvia emborronando el cristal en líneas plateadas. Sirvió té de la tetera eléctrica que tenía en el tocador. Por un rato hablamos de cosas seguras, la bondad de Esteban, las políticas de oficina, que no extrañábamos el costo de los impuestos prediales. Pero luego su voz titubeó. «Hay algo que he querido decirte», dijo juntando las manos con fuerza en su regazo. «Debí decírtelo hace años, pero sabía cuánto confiabas en él. Lo supe antes de que terminara. Es sobre Adrián», dijo bajito. «Vino a la oficina una vez hace unos 8 años. Dijo que estaba manejando un préstamo pequeño para su empresa. Usó tu nombre para verificarlo. Dijo que lo habías aprobado. El formulario necesitaba un testigo y lo vi firmar. Tu firma, quiero decir. Una copia perfecta. Demasiado perfecta». Exhaló larga y cuidadosamente. «Quise llamarte en ese momento, pero no lo hice. Sabía que lo defenderías». Sus palabras se asentaron en la habitación como polvo, ligeras, pero imposibles de ignorar. «Probablemente lo habría hecho», dije. Mi voz no se quebró. Simplemente existió nivelada y constante. Siempre ha sido persuasivo, especialmente conmigo. Rosa asintió. Se veía tan seguro de sí mismo, como si lo hubiera hecho antes. Miré la taza entre mis manos, el vapor subiendo en rizos. Cada advertencia que ignoré, cada pequeña inconsistencia que elegí no ver ahora se alineaban claras como un libro mayor. Rosa cruzó la mesa, su mano ligera sobre la mía. «Fuiste una buena madre, Elvira. Tal vez demasiado buena». No respondí. Afuera la lluvia se había suavizado a bruma lo bastante tenue para escuchar el roce de las llantas en el asfalto húmedo. Rosa se levantó para irse, prometiendo visitar de nuevo, antes de volver a Guadalajara. La acompañé a la puerta viendo su abrigo gris desvanecerse por el pasillo. Cuando cerré la puerta, el silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno de cosas que por fin dejé de negar. 2 días después de que Rosa se fue, empaqué mi coche y manejé al oeste hasta que el cielo gris comenzó a abrirse.
La carretera serpenteaba entre pinos y niebla, el tipo de paisaje que siempre hacía sentir vivo a Esteban. Él decía que la costa tenía su propio lenguaje, sal, luz y silencio. No había vuelto desde su memorial. Para el mediodía llegué a la bahía de Manzanillo. El agua estaba baja y los muelles silenciosos, las gaviotas flotando sobre la marea, como si el tiempo no les preocupara. Estacioné cerca del muelle y me quedé un momento con el motor apagado, escuchando el tic del metal enfriándose. El aire olía a algas y viento frío. Esteban amaba este lugar. Lanzaba su anzuelo justo más allá del rompeolas, contento de esperar horas por un destello plateado bajo el agua. Yo solía burlarme de su paciencia, pero ahora lo entendía. Esperar no era ociosidad, era confianza. Saqué mi libreta del asiento del copiloto y abrí una página en blanco. La pluma se sentía más pesada de lo normal. Comencé a escribir. No para Adrián esta vez, no para nadie que pudiera llamar o exigir o explicar, sino para mí. Para Daniel Ramírez, abogado. Asunto: revisión de la asignación de herencia. Las palabras fluyeron fácilmente. Detallé la creación de un pequeño fondo con lo que quedaba de la pensión de Esteban y mis ahorros. Financiaría una beca para madres solteras, estudiando contabilidad, mujeres que habían tenido que ser tanto las planeadoras como las proveedoras que hacían las cuentas que nadie les agradecía. La nombré Beca de Integridad Montes. La palabra integridad siempre fue de Esteban. La usaba como otros usan bendiciones. Creía en la honestidad, que no es ruidosa, que no necesita anunciarse. Sentada ahí, me di cuenta de que esto, estructuras silenciosas, propósito. Silencioso era mi forma de duelo. No flores, no perdón, sino equilibrio restaurado. Agregué una nota final. Las beneficiarias deben demostrar necesidad y conducta ética. La vida puede perdonar errores, pero los libros deben equilibrarse. Cuando terminé, doblé la carta cuidadosamente, la sellé en un sobre y escribí la dirección de Daniel Ramírez en el frente. El viento tiró del papel mientras lo sostuve un segundo de más antes de guardarlo en mi bolsa. Un barco pesquero rugió a lo lejos, su motor bajo y paciente. La luz de la tarde cambió sobre la bahía, volviendo el agua del color del plomo. Pensé en todos los años que pasé salvando, protegiendo, cubriendo pérdidas que no eran mías. Por primera vez no estaba intentando reparar algo roto. Estaba construyendo algo limpio. Me quedé hasta que el frío alcanzó mis dedos. Luego encendí el coche. En el retrovisor la bahía desapareció lentamente detrás de mí, apagada, constante, una paz que no sabía que podía crear. La primera alerta llegó por el televisor del vestíbulo del motel: advertencia de tormenta invernal para el condado de Jalisco y áreas circundantes. Viajes desaconsejados. Posibles cortes de luz. Para la noche el mapa del clima estaba surcado de bandas blancas que cruzaban Michoacán como venas de hielo. El aire afuera del motel pasó de húmedo a cortante, la nieve comenzando a acumularse contra las banquetas. Cerré las cortinas, puse el calentador al máximo y escuché el viento. La tormenta hacía que el mundo sonara hueco. En la habitación de al lado, Clara veía una telenovela a todo volumen. Entre las olas de diálogo y risas, las paredes pulsaban con el zumbido bajo del viento. Estaba en el escritorio revisando correos en mi celular, cuando vibró con un nombre que no había visto en semanas: Sofía. Su mensaje fue breve al principio. «Llámame. Es sobre Adrián». Dudé antes de marcar. Cuando su voz llegó estaba agitada, rápida, como suena la gente cuando intenta no entrar en pánico. «Elvira, ¿viste las noticias? No hay luz en todo Guadalajara. Él dice que se detuvo y la línea se llenó de estática antes de que continuara más suave. Dice que arruinaste la Navidad». Cerré los ojos dejando que sus palabras se asentaran. «Sofía», dije bajito. «No arruiné nada. Solo dejé de fingir que podía arreglarlo». Hubo un silencio que se alargó demasiado. Escuché la voz de un niño de fondo, Tomás, tal vez preguntando por velas.
Ha estado llamando a todos los números que tiene, dijo Sofía finalmente. Bancos, oficinas de servicios, lo que sea. Me dijo que lo cortaste, pero no pensé que fuera literal. No lo corté, dije. Me desconecté a mí misma. Su suspiro fue cansado familiar. Está helado, Elvira. La casa es un congelador. Sé que él se lo buscó, pero se cortó de nuevo. Tomás está conmigo, gracias a Dios. Pero Adrián es demasiado orgulloso para dejar la casa. Dice que hará funcionar el generador. Imaginé la casa la misma que ayudé a diseñar su simetría perfecta. Las ventanas grandes que eran hermosas, hasta que una tormenta las ponía a prueba. Pensar en él paseando por las habitaciones oscuras tiró de algo profundo, el tipo de instinto que nunca muere, la urgencia de proteger, reparar, hacer las cosas bien otra vez. Tengo algo de dinero guardado, dije lentamente. Si no puede pagar las reparaciones, yo podría, Elvira. La voz de Sofía se agudizó suavemente. No, por favor, necesitas sentir esto. Tal vez es la única forma en que aprenda. Quise discutir, explicar que el amor no debería congelarse. Pero las palabras no llegaron. Le agradecí por llamar, le deseé seguridad y colgué. El silencio después fue más pesado que la tormenta misma. Abrí la aplicación de mi banco navegando por los saldos. Tomó solo unos segundos encontrar el fondo de emergencia que me prometí no volver a tocar para él. Mi pulgar flotó sobre el botón de transferencia. Los dígitos esperaban tan fáciles de mover un movimiento tan familiar. Tomaría menos de un minuto hacer que el problema desapareciera. Pero luego vi la carpeta en mi escritorio, Beca de Integridad Montes, y la carta que había sellado hace solo días. Mi nombre escrito con tinta firme. La letra de mi esposo, enmarcada en la memoria junto a ella. Nunca confundas generosidad con obligación. La nieve afuera se espesó sábanas blancas moviéndose de lado a lado por el estacionamiento. Apenas podía ver el letrero de la carretera ya. En algún lugar las líneas de luz colapsaban bajo el hielo. Bajé el celular y lo puse boca abajo. El calentador gruñó, pero siguió funcionando. Me puse el suéter más apretado y me senté junto a la ventana viendo cómo la tormenta tomaba el mundo. El cristal se empañó con mi aliento, un pequeño círculo de calor en una noche congelada. Por un momento la culpa surgió afilada familiar, pero debajo algo más firme se sostenía. No estaba siendo cruel. Me estaba negando a repetir la misma traición silenciosa que viví por décadas, dar más allá de lo que el amor requería confundiendo. Rescate con cariño. Un mensaje llegó justo después de las 10. Sin luz por completo, escribió Sofía. Está usando velas. Todavía no se va. Tomás duerme aquí. Estamos a salvo. Escribí bien y no lo envié. No necesitaba hacerlo. Ella lo sabría. Las luces de mi habitación parpadearon una vez antes de estabilizarse. Tomé la tetera, rellené mi taza y me senté bajo el brillo de la lámpara de escritorio. Afuera el viento traía el sonido de sirenas lejanas, amortiguadas por la nieve. En algún lugar al norte mi hijo estaba aprendiendo qué significaba el frío de verdad, y por primera vez en años no estaba corriendo a llevarle calor. Dejé que la noche se extendiera a mi alrededor, no vacía, no cruel, solo honesta. La tormenta pasaría como todas lo hacen. Pero esta quietud, esta tranquila negativa a salvar, era algo que sabía que debía conservar. Llegó 2 días después de que la tormenta amainó, cuando el hielo empezaba a derretirse de los aleros y el estacionamiento brillaba en parches desiguales de deshielo. Escuché el golpe antes de verlo, 3 toques fuertes que pertenecían a alguien que ya había decidido estar enojado. Cuando abrí la puerta, Adrián estaba ahí, con un abrigo pesado cubierto de aguanieve, el rostro tenso por el frío y el agotamiento. Se veía mayor que sus 43 años, pero no más sabio. ¿Puedo pasar?, preguntó Ai, aunque su tono no era una pregunta. Me hice a un lado. Pasó rozándome, sacudiendo la nieve derretida de sus mangas. El olor a cigarros rancios y aire invernal llenó la pequeña habitación del motel. Nos dejaste congelarnos.
dijo girando hacia mí antes de que cerrara la puerta. ¿Tienes idea de cómo fue? Se fue la luz, el calentador se apagó todo. Se detuvo. Tomás estaba llorando y tuve que quemar media caja de velas para que la casa no se congelara. Crucé las manos para mantenerlas firmes. Escuché de la tormenta. Me alegra que ambos estén bien. Eso es todo lo que tienes que decir. Su voz se quebró mitad enojo, mitad incredulidad. Después de todo lo que he hecho por ti, no pude evitarlo. Un sonido pequeño, incrédulo, se me escapó. ¿Todo lo que has hecho por mí? Se detuvo desconcertado y luego intentó recuperarse. Digo todas las veces que he tratado de mantener las cosas juntas por el negocio. Por Tomás, por esta familia. ¿Falsificando mi firma? Dije bajito. Se congeló. Por un momento el único sonido fue el lento tic-tac del reloj en la pared sobre el televisor. Tomé la carpeta en la mesa, la que había guardado desde el correo del abogado. Tengo copias, dije deslizando los papeles hacia él. Transferencias de la cuenta de pensión de Esteban. 4 retiros, cada uno con mi firma. Excepto que no es mi letra. Ni de cerca. Miró los papeles, sus ojos recorriendo la impresión. ¿De dónde sacaste del abogado de tu padre? Y hay más. Rosa te vio firmar uno de esos formularios hace años. No me lo dijo porque sabía que te defendería. Abrió y cerró la boca. Presionó sus dedos contra su sien, respirando entre dientes. ¿Crees que quise? No fue así. Solo necesitaba. ¿Ayuda? Dije. Me miró. Y por primera vez la pelea se desvaneció de su expresión. Estaba pálido, temblando. Pensé que siempre me salvarías. Ahí estaba la confesión bajo cada demanda, cada expectativa no dicha. Tomé un respiro lento. Ese es el problema, Adrián. Hace mucho dejaste de salvarte a ti mismo. Su mandíbula se movió, pero no salieron palabras. Los papeles crujieron cuando su mano se cerró sobre ellos. El viejo desafío juvenil brilló en sus ojos, la misma mirada que tenía a los 16, cuando se negaba a disculparse por una mentira, convencido de que el amor duraría más que la responsabilidad. Miró alrededor de la habitación, la cama estrecha, la mesa pequeña, la luz sencilla. Algo en él titubeó. ¿De verdad estás viviendo aquí? ¿Un motel? Por ahora, dije. Es tranquilo, pagado en su totalidad. Nada a nombre de nadie más. Soltó una risa amarga, corta y rota. Así ganas tú, dejando que todo se desmorone. No es ganar, dije. Es dejar de perder. Sus ojos brillaron, pero no cayeron lágrimas. No quise robarte, susurró. Pensé que lo arreglaría antes de que te dieras cuenta. Has estado intentando arreglar cosas toda tu vida, dije. Pero solo tapaste los huecos. Nunca dejaste de hacerlos. Se giró agarrando el respaldo de la silla como si necesitara algo sólido a que aferrarse. Lo haces sonar tan fácil. Como si solo pudiera Firu haberlo hecho mejor. No es fácil, dije. Lo sé, pero yo lo hice. Tu padre lo hizo. Todos tienen que hacerlo tarde o temprano. Pasó una mano por su rostro, su voz quebrándose. No quería que me odiaras. No te odio, dije. Solo no puedo seguir fingiendo que no te veo claramente. Las palabras cayeron como una puerta cerrándose, no con un portazo sino definitiva. Reunió los papeles en una pila desordenada como si ordenarlos deshiciera lo que probaban. Luego, sin mirarme a los ojos, dijo: «Lo resolveré». «Espero que sí». Caminó a la puerta con la mano en la perilla. La luz del pasillo se derramó sobre él, delineando la caída de sus hombros. Por un brevísimo momento casi extendí la mano, el reflejo que había guiado gran parte de mi vida. Pero me detuve. «Adrián», dije suavemente. Se giró a medias. «Si alguna vez quieres construir algo real, empieza con la verdad». Asintió una vez apenas visible y se fue sin cerrar la puerta tras él. Me quedé en el umbral viendo su coche salir del estacionamiento. La nieve derretida goteaba del tejado, una gota a la vez, lenta y deliberada. Dentro de la habitación la carpeta estaba abierta en la mesa, sus páginas ondeando en la corriente. Cerré la puerta y dejé que el silencio regresara, no como castigo,
sino como prueba de que ya no le debía a nadie el calor que se negaban a ganar. La carta llegó en una mañana gris escondida entre anuncios del motel y folletos de supermercado. El sobre era grueso color crema con el sello de Ramírez asociados en la esquina. Reconocí la precisión del despacho antes de abrirlo. Dentro había un resumen de una página escrito en el tono cuidadoso y neutral que usan los abogados para traducir el arrepentimiento al papel. Tras la verificación de transferencias no autorizadas de la cuenta conjunta del difunto señor Esteban Montes, se ha acordado la restitución por parte del señor Adrián Montes. El reembolso parcial se estructurará en un plazo de 5 años comenzando de inmediato. Firmas adjuntas para registro. Me senté en la mesa junto a la ventana, el sonido del tráfico lejano, el papel temblando, ligeramente en mis manos. Debajo de la carta, sujetas con un clip, estaban 2 firmas, Daniel Ramírez, abogado, como testigo, y Adrián Montes en tinta más oscura que el resto, presionada con fuerza, como si el esfuerzo pudiera borrar la vergüenza. Miré su nombre por un largo rato. No era la versión del falsificador esta vez. Era la suya. Irregular, desigual, real. No había nota ni disculpa. Solo legalidad. Pero de alguna manera. Eso se sentía correcto. La emoción había sido nuestra ruina. La lógica, por una vez, sería nuestro puente delgado pero honesto. Llamé a la oficina de Daniel Ramírez esa tarde. Su asistente, una mujer tranquila llamada Marilyn, contestó. «Sí, señora Montes», dijo. «El señor Montes vino ayer. Revisó todo con el señor Ramírez en persona. Firmó sin discutir. Estaba bien». Hizo una pausa. Silencioso. Cansado. «Pero claro. Eso era algo». Le agradecí y colgué dejando el celular junto a la carta. Afuera comenzó una llovizna suave, constante, casi amable. La lluvia en Morelia era más gentil que la de Guadalajara, como si no tuviera nada más que probar. Por meses había imaginado este momento, el ajuste de cuentas, el balance corregido. Pensé que se sentiría triunfal como salir de una tormenta al sol. Pero mientras estaba ahí viendo el agua deslizarse por la ventana, me di cuenta de que la emoción no era triunfo en absoluto. Era liberación en lento desenredo de algo que había estado demasiado tenso por demasiado tiempo. El calentador se encendió de nuevo. Su zumbido llenó el silencio. Tomé la carta, la doblé cuidadosamente y la metí en el cajón donde guardaba el resto. Cuentas cerradas. Evidencia beca de integridad. Montes. Cada etiqueta contaba la misma historia, cosas que había cargado, examinado y finalmente soltado. Por impulso tomé mi libreta y abrí la última página. En la parte superior, escribí una palabra, balance. Debajo añadí la fecha. Adrián finalmente enfrentó lo que había hecho, y yo finalmente enfrenté lo que había permitido. Ninguno salió ileso, pero, por primera vez, nuestras cuentas coincidían no en dinero, sino en verdad. Esa noche caminé al comedor al otro lado de la calle para cenar. La mesera, una joven con ojos cansados y una coleta demasiado apretada, me saludó con una sonrisa. Su gafete decía: «Llena. Noche fría», dijo sirviendo mi café. «Más fría en Guadalajara», respondí. Rió suavemente. «Supongo que esa es una buena razón para quedarse aquí». Asentí sonriendo levemente. No sabía cuán cierta era su frase. Cuando regresé a la habitación, el aire se sentía más ligero. El sobre estaba donde lo dejé, el borde del papel asomando del cajón como un testigo silencioso. Lo toqué una vez, antes de apagar la lámpara. Pensé en Adrián entonces, no como el niño que crié, ni como el hombre que me traicionó, sino como alguien finalmente obligado a enfrentar su propio reflejo. Tal vez ese era el comienzo de su redención, o tal vez solo el fin de mi ilusión. De cualquier manera estaba hecho. Los libros estaban cerrados, los números equilibrados, y por primera vez en años no le debía nada a nadie. Para la víspera de Navidad la tormenta había pasado, y el mundo, afuera de mi pequeña casa rentada,
Era suave otra vez luz pálida en el pavimento húmedo, el aroma a pino y tierra descongelada, entrando por la rejilla. El río corría lento detrás del vecindario, un espejo marrón del cielo. Pasé la mañana barriendo agujas de pino del porche, luego cociendo una olla pequeña de sopa para la cena. Sin prisa, sin planes, solo el ritmo de tareas pequeñas y deliberadas. Esa noche, cuando el crepúsculo se asentó, tomé una vela del cajón y la puse en el alféizar de la cocina. Era una vieja costumbre, una que no había seguido desde la última Navidad de Esteban. La vela que decía: «Aquí eres bienvenido, te estamos esperando». Este año significaba algo más. No una invitación, sino un recuerdo. No espera, sino paz. La llama prendió tras 2 roces del cerillo titilando, un momento antes de encontrar su equilibrio. Su brillo se reflejó en el cristal, arrojando un pequeño calor dorado al gris. Me senté en la mesa con mi tazón de sopa de lentejas, el vapor subiendo en rizos suaves. La primera cucharada sabía simple, pero buena, familiar, de una manera que reconfortaba más que cualquier banquete navideño. La radio en la encimera tocaba un estándar de jazz antiguo del tipo que Esteban tarareaba al cocinar. Por un rato solo comí en silencio, la cuchara golpeando ligeramente contra el tazón. La casa ya no se sentía vacía. Se sentía honesta, una silla, una comida, una llama constante. Un golpe suave rompió la quietud. Me giré y vi a Clara Ortiz en el umbral, envuelta en su abrigo pesado, un pequeño bote de galletas en sus manos enguantadas. Sus mejillas estaban rojas por el frío, sus ojos brillaban como vidrio pulido. «Perdona que llegue sin avisar», dijo. «Estaba visitando a mi sobrina en el pueblo y me dejó cerca. Pensé que tal vez dejarías a una vieja tomar prestada una taza de calor antes de que la noche se alargue». Siempre dije y le hice un gesto para que entrara. Se sentó con un suspiro contento poniendo el bote en la mesa. Todavía sellando ventanas, bromeó. «Solo las que dejan entrar problemas», dije. Rió un sonido profundo y redondo que llenó la pila habitación como una tetera hirviendo. Serví su té mientras ella abría el bote liberando el aroma hasta azúcar y mantequilla. «No son gran cosa», dijo. «Pero tuve tiempo de hacerlas bien». Comimos galletas y tomamos té mientras la nieve volvía a caer copos lentos, pasando por la luz de la vela, atrapándose en las ramas del árbol de maple afuera. «¿Supiste de tu muchacho?», preguntó con suavidad. Negué con la cabeza. «No desde que se firmaron los papeles». «Creo que eso fue todo lo que tenía que decir», asintió sin indagar. «A veces ese silencio es su propia tregua». Sonreí levemente. Tal vez. Antes pensaba que el silencio significaba que algo estaba roto. Ahora creo que es solo cómo suena la paz cuando dejas de intentar llenarla. Miramos la nieve un rato, el suave silbido contra el cristal, mezclándose con el zumbido bajo del calentador. Clara me contó historias de su difunto esposo, un pescador de la costa de Lázaro Cárdenas. Cómo nunca podía hacer el mismo nudo 2 veces. Cómo sus manos siempre estaban agrietadas, pero gentiles. Escuché añadiendo mis propios recuerdos, donde encajaban como puntadas en una colcha vieja. Cuando se acabó el té, ella tomó otra galleta y señaló la vela. «Es una tradición bonita», dijo. «Alguien buscando hogar podría verla. O solo luz para caminar», dije. «De cualquier manera cumple su función». Asintió lentamente, sus ojos suaves. «Tal vez esos somos ahora, pequeñas luces, para quienes aún buscan su camino». El pensamiento me hizo sonreír. Era el tipo de verdad tranquila que no necesitaba pruebas. Cuando finalmente se levantó para irse, la nieve se había espesado cubriendo su abrigo de blanco. La acompañé a la puerta y le di un pequeño frasco de mermelada de arándano que hice semanas antes. «Para tu té mañana», dije. Lo tomó sonriendo. «Y para tu ventana», dijo señalando la vela, «manténla encendida». Después de que se fue, me quedé un momento viendo sus pasos cuidadosos por el sendero, su figura desvaneciéndose en la nevada. Adentro la vela seguía ardiendo fuerte, su llama constante contra el cristal.
Terminé la sopa y lavé el tazón. Luego me senté de nuevo junto a la ventana. Afuera el mundo se había vuelto plateado, quieto, silenciado, perfecto, en su imperfección. No me sentía sola. Me sentía viva, arraigada en algo que por fin era mío. El reflejo de la vela titilaba débilmente en el cristal oscuro. 2 llamas en lugar de una por la vida que viví para otros, y otra por la vida tranquila que aún tenía por delante. La nieve ya se había derretido cuando llegó la llamada. La luz de febrero se extendía por el río Zapopan, en cintas doradas, lo bastante brillante para hacer que el agua pareciera casi cálida. Acababa de terminar de podar el pequeño arbusto de romero junto a la cerca trasera, cuando mi celular vibró en la baranda del porche. Número desconocido. Código de área de Guadalajara. Me limpié las manos en el suéter y contesté. «¿Abuela?» Me tomó un segundo. La voz era más aguda de lo que recordaba, estirada por la edad y un poco de timidez. «Tomás, sí», dijo exhalando como si hubiera estado conteniendo el aliento. «Hola». El simple sonido de su voz, la forma en que aún usaba abuela como si significara algo seguro, trajo un dolor tan suave que casi parecía alegría. «No estaba seguro de que contestarías», dijo. «Casi no lo hago», admití. «Pero me alegra haberlo hecho». Dudó, luego habló rápido. «Estoy trabajando en un ensayo para la escuela, y la maestra dijo que teníamos que escribir sobre la persona más valiente que conozco». Sonreí sin querer. «Es una buena tarea». «Sí». «Te elegí a ti». Por un latido el mundo se detuvo. Un cuervo graznó en algún lugar en la orilla del río, el sonido crudo y lejano. «¿A mí?», dije suavemente. «Papá no lo sabe», continuó rápido. «No es... Ya sabes, sobre lo de la familia. Es sobre lo que hiciste. Mamá me dijo que empezaste una beca para gente que tiene que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Les dije a mi clase que no solo ayudaste a la gente, te aseguraste de que pudieran ayudarse a sí mismos». Sus palabras llegaron entrecortadas como si aún estuviera descubriendo cómo encajarlas. «No sabía que lo sabías», dije. «Mamá me mostró el artículo», dijo. «Estaba tu foto». Dijo que la llamaste beca de integridad. «Es un nombre muy chido». Reí bajito. Era la palabra de tu abuelo. Decía que la integridad es lo que haces cuando nadie lleva la cuenta. «Sí», dijo Tomás, y podía escuchar la sonrisa en su voz. «Me gusta eso». Hablamos un rato sobre su feria de ciencias, su nuevo perro, una niña en su clase que le ganó en ajedrez 2 veces, y no lo dejaba olvidarlo. Me dijo que aún usaba el suéter gris que le envié el invierno pasado. «Ahora tiene un hoyo en la manga», dijo, pero le dije a mamá que lo voy a guardar. «Huele a tu casa». No tuve corazón para decirle que había dejado esa casa atrás. Tal vez el aroma lleva la memoria mejor que las paredes. En un momento bajó la voz. «Papá ha estado diferente últimamente. Está callado. Está arreglando cosas en la casa él mismo». Me recosté contra el poste del porche, la madera fría contra mi hombro. «Eso es bueno», dije. «Es bueno cuando las personas aprenden a reparar lo que es suyo. Todavía no habla de... ya sabes. Todo. No necesita hacerlo», dije con suavidad. A veces el silencio es como la gente admite que lo siente. Nos quedamos en el teléfono otros 10 minutos. Cuando se despidió no fue apresurado. Solo suave, seguro como una puerta cerrándose sin portazo. Después de que terminó la llamada me senté en los escalones del porche, el río moviéndose lento y deliberado, a lo lejos. Una garza estaba en la orilla de los bajíos, alta y quieta, su reflejo casi perfecto en el agua. El aire olía ligeramente a tierra descongelada y algo dulce del ciruelo del vecino. Se sentía como el primer día verdadero de primavera, escondido dentro del último disfraz del invierno. Adentro la vela seguía en el alféizar de la cocina, donde la dejé en Nochebuena, la cera derretida en una espiral desigual. Encendí un cerillo y la prendí de nuevo, solo una vez más, no como señal ni oración, sino como gratitud. La llama titiló en la brisa que se colaba por la ventana entreabierta, estabilizándose después de un momento.
La observé desde la mesa, una taza de té enfriándose entre mis palmas. Afuera la luz cambió sobre el río esparciendo diamantes por la superficie. La paz, pensé, no era una recompensa. No era algo que ganabas o mendigabas. Era simplemente lo que quedaba cuando por fin dejabas de huir de ti misma. Y mientras la vela ardía su reflejo danzando débilmente en el cristal, me di cuenta de que ya no estaba esperando a nadie. Ya estaba en casa.